Queridos hermanos, estimados amigos, para mí es una alegría y también un gusto poder dirigirme a ustedes e invitarles para que pidamos al Espíritu Santo que Él nos ilumine y que nos conceda los frutos que necesitamos para nuestra vida espiritual. Pedimos al Espíritu Santo que venga a nuestros corazones diciendo: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Espíritu Santo, tú eres el inspirador de todos los santos. Tú eres el prometido y donado por el Padre. Tú eres esa gracia y esa misericordia que necesita nuestra vida. Espíritu Santo, Espíritu suave y benigno, Espíritu de salud y de gozo, ven a nuestros corazones. Ven Espíritu de fe y de fervor. Ven y pacifícanos. Ven Espíritu Santo Consolador. Ven Espíritu de santificación. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven Espíritu Santo, ven amor del Padre, ven amor del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, dame capacidad para retener, dame método y facultad para aprender, dame sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, y Dios, en su gran bondad, nos ha permitido que podamos encontrarle, porque Él, más que nosotros, Él nos ha buscado, Él nos busca, porque Él quiere la salvación. Y Él nos anuncia la felicidad, porque en su gran bondad quiso crearnos. Nosotros no hemos sido necesarios, es decir, que Dios nos iba a crear necesariamente. No, Dios, en su designio meramente amoroso, Él quiso crearnos, porque Él es infinitamente perfecto. Y en su designio de pura bondad nos ha creado libremente. En su designio de pura bondad. Nadie le sugirió crearnos. Él, porque es la bondad misma, el amor mismo, quiso crearnos. Quiso crearnos y nos ha creado para que nosotros conozcamos y le amemos, para conocerle y amarle. Y Él quiere que participemos de esa vida bienaventurada. Y para poder participar de esa vida bienaventurada nos ha mandado a su Hijo. Mediante su Hijo, que envió como Redentor y Salvador, para que todos en Él y por Él seamos en el Espíritu Santo hijos de adopción y por lo tanto herederos de su vida bienaventurada. Y Él ha querido llamar y que su llamada resuene en toda la tierra, y entonces escogió a los 12 y les dio el mandato de anunciar esa vida bienaventurada. Les dio el mandato de anunciar el Evangelio, la buena noticia. Id pues y haced discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fortalecidos con esta misión, los apóstoles obedientes salieron a predicar por todas partes. Y así como los apóstoles, también hay muchos bautizados que también salen a predicar por todas partes. Como les decía, en estos días, Dios quiere que todos participemos de su felicidad. Y por eso ha mandado que vayamos a predicar, para que conociendo libremente puedan responder a esa llamada, a esa vida bienaventurada. Y Dios acompañó a sus apóstoles cuando salieron a predicar y confirmaba la palabra de los apóstoles con las señales prodigiosas. Quien con la ayuda de Dios han acogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella, se sienten por su parte urgidos por el amor de Cristo, a anunciar por todas partes en el mundo la buena nueva. Anunciar por todas partes la buena nueva. Porque no se puede encontrar el tesoro y quedarse callado. No se puede conocer a Dios sin amarle. No se puede amar a Dios sin servirle. Conocer, amarle, servirle.
Y las personas que aceptan este llamamiento de Dios, las personas que responden libremente a este llamamiento de Dios, se sienten urgidas a anunciar la buena noticia, el Evangelio. Este tesoro recibido de los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la iglesia para hacer discípulos. El esfuerzo realizado en la iglesia para hacer discípulos se le llamó catequesis. Porque es importante conocer. Hay tantos católicos que no conocen su fe católica y por no conocer su fe católica, entonces no tienen como esa urgencia por el amor de Cristo a anunciar la buena nueva. Porque son, pero inconscientemente, todavía no conocen su fe católica. Cuando la iglesia hace ese esfuerzo por llevar esa buena nueva para ser discípulos, estoy en el numeral 4 del Catecismo de la Iglesia Católica, muy pronto se llamó catequesis al conjunto de esfuerzos realizados en la iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que por la fe tengan la vida en su nombre. Por la fe tengamos vida sobrenatural. La catequesis viene entonces a ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que por la fe tengan esa vida en su nombre y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Para educarlos, para instruirlos en la vida. La catequesis nos hace tanto bien, porque a través de esa catequesis podemos ser instruidos en esta vida y así saber valorar y construir a través de los sacramentos el cuerpo de Cristo. En su sentido más restringido, globalmente, se puede considerar aquí que la catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. La catequesis se hace cuando principalmente, pero eso es en un sentido más restringido, que nos prepara a recibir los sacramentos. Pero como decía San Juan Pablo II, la catequesis no es solo para los sacramentos de la iniciación cristiana, como solemos hacer los católicos. Papá y mamá, aunque ahora ha bajado ese esfuerzo, papá y mamá se preocupan y se esfuerzan para que el niño vaya a catequesis y haga los sacramentos de la iniciación cristiana. Y una vez que ya hizo los sacramentos de la iniciación cristiana, se olvida
de la iglesia, se aleja de la iglesia. Y eso no es lo que debería de acontecer en la Iglesia Católica, porque como católicos no solamente vamos a recibir los sacramentos de la iniciación, precisamente por eso se llama así, de la iniciación. No vamos solo a iniciar y ahí lo vamos a dejar tirado. Es el inicio de una nueva vida, de manera que es el inicio de una catequesis más profunda. La catequesis de los sacramentos es como si para provocar, es como el apetitivo, digamos. Cuando lo invitan a una cena, pues ponen unas cosas para estar ahí picando, como el apetitivo que le llaman, que es previo a la comida fuerte. Pues así es como la doctrina, la catequesis que se recibe en, en la iglesia, cuando vamos a recibir algún sacramento. Por ejemplo, la catequesis que reciben los esposos es como el apetitivo, pero en realidad esos dos esposos tendrían que perseverar en un grupo de la iglesia que se ocupe de formar, de catequizar permanentemente a las parejas. Porque la catequesis no debemos de verle como un paréntesis, sino más bien como algo que nos debe de acompañar toda la vida. Y esto nos ayudará para que tengamos vida en el nombre de Cristo, para que podamos vivir instruidos en esta vida. Como solemos decir, el que sabe se divierte, goza, disfruta. El que sabe manejar una máquina, el que sabe manejar un vehículo, etc. Pero si uno no sabe, es como si no lo tuviera. Es como como cuando alguien tiene un vehículo y no sabe manejar y que tiene que andar buscando motorista. Pues no es igual como si él pudiera. No es igual. Cuando estamos en la iglesia y no conocemos la doctrina, pues no estamos viviendo en plenitud nuestra fe católica. Estamos como cuando los discípulos fueron a pescar y entonces cuando habían pasado toda la noche y entonces el Señor les dice, vayan de nuevo. Y se quedaron a la orilla y el Señor les dijo, arremen mar adentro. Y entonces se encontraron cantidad de pescados. Pues también nosotros los cristianos estamos llamados a profundizar sobre nuestra catequesis, porque en la medida en que conocemos, va a ir creciendo en nosotros la fe. En la medida en que conocemos, vamos a ir fortaleciendo nuestra vida espiritual. No debe reducirse a un momento solo para la preparación de los sacramentos de la iniciación cristiana, sino que debe de acompañarnos siempre para ir creciendo más en nuestra fe. Sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia, que tiene un aspecto catequético, que preparan la catequesis o que derivan de ella. Primer anuncio del Evangelio o predicación misionera para suscitar la fe. Búsqueda de razones para creer. Experiencia de vida cristiana. Celebración de los sacramentos. Integración en la comunidad eclesial. Testimonio apostólico y misionero. La catequesis se articula dentro de estos elementos, dentro de esa búsqueda de razones para creer. Allí está la catequesis. Dentro de esta experiencia de vida cristiana, en la celebración de los sacramentos, allí va la catequesis.
La catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia, que tiene un aspecto catequético, que preparan para la catequesis o que derivan de ella, como es el primer anuncio del Evangelio o la predicación misionera para suscitar la fe. La catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia. La catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia. No solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la Iglesia, sino también, y más aún, su crecimiento interior, su correspondencia con el designio de Dios, dependen esencialmente de ella. Si nosotros tenemos una buena catequesis, vamos a poder responder debidamente al designio de Dios. Si nosotros no sabemos, pues vamos a llevarnos como buenos golpes. La catequesis está íntimamente unida a toda la vida de la Iglesia. A toda la vida de la Iglesia. Más aún su crecimiento interior, su correspondencia con el designio de Dios dependen esencialmente de la catequesis. Los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos fuertes de la catequesis. Así, en la gran época de los padres de la Iglesia, vemos a santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Es la época de San Cirilo de Jerusalén y de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelo. Entonces, como vemos, la catequesis es tan importante porque nos permite fortalecer la fe. La catequesis está íntimamente unida a toda la vida de la Iglesia. La catequesis se articula dentro de esa búsqueda de razones para creer, dentro de esa experiencia de vida cristiana. Allí va la catequesis, en la celebración de los sacramentos. Allí está articulada la catequesis, en la integración en la comunidad eclesial. Allí va la catequesis, en el testimonio apostólico y misionero. La catequesis está íntimamente unida a toda la vida de la Iglesia, no solo en extensión geográfica y aumento numérico de la Iglesia, sino también a un crecimiento interior. Es decir, la catequesis no solamente ayuda para que hayan más católicos, porque en la medida en que catequizamos, pues las personas se animan a recibir el bautismo, conocen el bautismo, la importancia de ser bautizados, se bautizan y ya pasan a ser católicos. Pero la Iglesia, la catequesis no solamente ayuda a lo que respecta a su extensión geográfica de la Iglesia, no solo a aumento numérico de la Iglesia, sino también, más aún, la catequesis ayuda a ese crecimiento interior. La catequesis nos permite corresponder al designio de Dios. En la medida en que conoces, tú vas a tener mayor capacidad para responder al designio de Dios. En la medida en que conoces la catequesis. Como anteriormente hemos dicho,
que a ese conjunto de esfuerzos realizados en la iglesia para ser discípulos se le llama catequesis. Por eso la catequesis lo integra todo. Está articulada en la vida de la iglesia. La catequesis nos ayuda tanto en la vida de la fe y es responsabilidad de cada bautizado el poder formarse, el poder conocer más sobre su fe, sobre su fe. Los periodos de renovación de la iglesia son también tiempo fuerte de la catequesis. La catequesis nos ayuda a renovar la iglesia, a renovar la iglesia, siempre con el afán de hacer discípulos a todas las gentes, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, a ese afán. Y en la catequesis se articula, la catequesis no se confunde, pero se articula con esa búsqueda, con esa experiencia espiritual, esa búsqueda de Dios, esa búsqueda de razones, sin confundirse con estos aspectos, con estas realidades. La catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la iglesia. Y gracias a la catequesis, la iglesia puede renovarse. Los periodos de renovación de la iglesia son también tiempos fuertes de la catequesis. Y así, en la gran época de los padres de la iglesia, vemos a tantos consagrarse a la catequesis, dedicar un buen tiempo a la catequesis. El ministerio de la catequesis saca energía siempre de los concilios. El ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. El Concilio de Trento constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado. El Concilio de Trento dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos. El Concilio de Trento ha sido esa energía para la catequesis. El ministerio de la catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. El Concilio de Trento dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos. Y de este Concilio de Trento nace el Catecismo Romano, que lleva también su nombre y que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina católica. Es que la persona que conoce la doctrina es aquella persona que sabe quién es, quiénes somos. Nuestra visión la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y a través de esa catequesis vamos a ser esos discípulos y misioneros del Señor. Porque aquel que conoce al Señor se siente urgido por enseñar a los demás. Aquel que conoce al Señor siente en su corazón ese ardor por enseñar a los demás lo que ha conocido. Gracias a los concilios, la catequesis va tomando más energía, más fuerza, comenzando con el Concilio de Trento. Y allí nace el Catecismo Romano,
que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis. Promovió, gracias a los santos obispos y teólogos como San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, San Toribio de Mogrovejo, San Roberto Belarmino, la publicación de numerosos catecismos, gracias al Concilio de Trento. Esto nos motiva para conocer, dedicar más tiempo, interesarnos. Es como si al inicio el catecismo nos está hablando de la importancia de conocer nuestra fe, de la importancia que tiene la catequesis en nuestra vida. En este momento vamos a culminar esta pequeña catequesis, pero antes quiero invitarte para que compartas este video, para que podamos juntos catequizar a nuestros amigos y seres queridos, para que conociendo la verdad se animen a vivirla y aseguren su felicidad desde esta tierra y gozar de la vida eterna. Y finalmente recuerda de indicarme si te gustó o no te gustó este video. Y pido a la Virgen Santísima le guarde ahora y siempre en el lugar más seguro, en su corazón inmaculado.